el sistema nervioso? El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir y supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. La función y la estructura del sistema nervioso es que tiene la función de relacionar las funciones y estímulos de las diferentes partes a través del sistema nervioso central. De esta manera es posible que los seres humanos y otros animales puedan coordinar sus movimientos o respuestas, tanto conscientes como las reflejas. El sistema nervioso está dividido anatómicamente en el cuerpo humano en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se encuentra el encéfalo y en el encéfalo se encuentra el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y también se encuentra en el sistema nervioso central la médula espinal. Continuamos con el sistema nervioso periférico, que se encuentra el sistema nervioso somático, que ahí va a encontrarse los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Y en el sistema nervioso anatómico se encuentra el sistema nervioso simpático y parasimpático. A mí me tocaría hablar sobre las células de la glía o células gliales. Y las células gliales son células que son más pequeñas que las neuronas, aún son 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. Y aunque tienen varias funciones, no van a transmitir ningún impulso eléctrico. Las células de la glía se encuentran alrededor de las neuronas y van a tener una gran función en el sostén de las neuronas. Además, intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información del organismo. Primeramente tenemos el astrocito. Está denominado astrocito por su forma de estrella. Igual, el astrocito va a ser la célula glial más abundante y dos ejemplos de estas células son el astrocito protoplasmático y el fibroso. El protoplasmático se va a encontrar en la sustancia gris y por la otra parte el fibroso se encuentra en la sustancia blanca del cerebro. Luego tenemos la célula glial oligodendrocito. Y esta célula va a ser del sistema nervioso central y se encuentra envuelto alrededor de algunos axones neuronales y va a formar una capa aislante, va a formar capas aislantes, la vaina de mielina y compuestos de proteínas y lípidos. Ahora, vamos a hablar de la microglía y esta va a ser una célula muy pequeña del sistema nervioso central y su función principal va a ser la eliminación de desechos celulares y proteger contra microorganismos, es decir, proteger contra la bacteria. Y ahora, cuando hablamos de las células ependimarias, hablamos de células que son especializadas en cubrir los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Y finalmente tenemos la célula de Schwann, que estas están situadas entre las neuronas y una de sus mayores funciones es formar la mielina o la vaina de mielina alrededor de los axones, específicamente del sistema nervioso periférico. Y cada célula de Schwann va a formar su propio segmento de mielina para un único axón. Y si no lo mencioné anteriormente, la mielina va a ser una capa aislante que permite que los impulsos eléctricos se transmiten de manera rápida y eficiente. Y si por cualquier causa la mielina se daña, esto puede provocar una enfermedad y la más frecuente la enfermedad más común cuando se daña la vaina de mielina o la mielina va a ser el esclerosis múltiple. Y aquí pues se pueden mirar todas las células gliales de las que sobrehablé. Aquí se mira el astrocito con su forma de estrella. Aquí se miran las células de Schwann que tienen la mielina envuelto en el axón. Y aquí se pueden mirar los oligodendrocitos que se encuentran alrededor de los axones. Y de mi parte ya sería. Bueno, yo les voy a hablar sobre la neurona y sus tipos. La neurona es el componente principal del sistema nervioso. Su función principal es recibir, procesar y transmitir la información
a través de las señales químicas o eléctricas. Son células especializadas en la recepción de estímulos y conducción de impulsos nerviosos a través de la sinapsis, que esta es la conexión entre las propias neuronas o directamente con otros tipos de células. Sus características morfológicas constan en un cuerpo celular llamado soma o pericardio. Este tiene varias prolongaciones cortas que se les conoce como dendritas y estas normalmente transmiten los impulsos hacia el soma. Y también tienen una prolongación larga llamada axón o cilindraje, que este se encarga de conducir los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana. Existen o se les junta a las neuronas en tres grupos generales según su función, las cuales son neuronas sensitivas, que estas transmiten impulsos desde los receptores hacia el sistema nervioso central, y las neuronas motoras, que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central o los ganglios hasta las células efectoras. Por último, tenemos las interneuronas, que estas forman una red de comunicación y de integración entre las neuronas sensitivas y motoras. Son como las intermedias entre las dos. Luego, a estas neuronas también se les clasifica en tres tipos, pero depende de la cantidad de evanginaciones que se extiendan desde el soma, desde su cuerpo. Tenemos las neuronas multipolares, que son las que tienen un axón y dos o más dendritas, que son las que hay en mayor cantidad y transmiten información a lo largo de todo el sistema nervioso central. Luego tenemos a las neuronas bipolares, que son las que tienen un axón y una dendrita. Estas se encuentran en los receptores de los sentidos especiales, como puede ser la audición y visualización, pues la visión, por decir unos ejemplos. Luego, por último, tenemos a las neuronas pseudo-unipolares, que estas son las que tienen una sola prolongación y son neuronas sensitivas. Estas normalmente están conectadas pues a los músculos y envían la información hacia otras neuronas para llegar al sistema nervioso central o directamente tienen conexión con el sistema nervioso central. Sería todo por mi parte. Gracias. En cuanto a los neurotransmisores, se han identificado varias moléculas que actúan como neurotransmisores en diversas partes del sistema nervioso. La acción de un neurotransmisor depende de su naturaleza química y de las características del receptor presente en la placa postsináptica de la célula efectora. Aquí tenemos tres divisiones para simplificar. Tenemos aminas, como la acetilcolina, que es un neurotransmisor entre los axones y el músculo estriado a la altura de la unión neuromuscular. También tenemos a la serotonina, que funciona como un neurotransmisor en las neuronas del sistema nervioso central y entérico. También tenemos catecolaminas, como la noradrenalina, dopamina e histamina. Estos neurotransmisores son sintetizados en una serie de reacciones enzimáticas a partir del aminoácido tirosina. La otra clasificación son los aminoácidos, como el GABA, el glutamato, el aspartato, la glicina, que también actúan como neurotransmisores, usualmente del sistema nervioso central. Por último, tenemos los péptidos pequeños, los cuales actúan como transmisores sinápticos. Tenemos la sustancia P, llamada así porque se descubrió originalmente en polvos de extracto acetónicos del encéfalo y del intestino. También se tiene a la encefalina, al neuropéptido Y y la beta-endorfina. El neuropéptido Y cuenta con 36 aminoácidos y es muy abundante en el cerebro. Y ahora tenemos a los sistemas de transporte axonal. Debido a que la actividad sintética de la neurona está concentrada en el soma neuronal, para transportar material neosintetizado hacia las evaginaciones se necesita el transporte axonal, el cual es un mecanismo bidireccional. Este transporta moléculas e información a lo largo de los microtúbulos y de los filamentos intermedios desde la terminal axonal hacia el soma neuronal.
y desde ahí hacia la terminal axonal. Aquí tenemos un cuadro donde se puede explicar con más facilidad sus clasificaciones. Primeramente, por generalidad, tenemos un transporte anterógrado, que lleva material desde el soma neuronal hacia la periferia. Una proteína llamada cinesina participa en este mecanismo. Por otra parte, tenemos el transporte retrógrado, que lleva material desde la terminal axonal y las dendritas hacia el soma neuronal. Este transporte es mediado por una proteína motora asociada con los microtúbulos, la dineína. Ya por último, por velocidad de desplazamiento, tenemos un sistema de transporte lento, que lleva sustancias desde el soma hacia el botón terminal a una velocidad de 0.2 milímetros a 4 milímetros por día. Las moléculas de tubulina, actina y otras proteínas son transportadas desde el soma neuronal por el sistema de transporte lento. Por otra parte, tenemos el sistema de transporte rápido, que transporta sustancias en ambas direcciones a una velocidad de 20 milímetros a 400 milímetros por día. Es un sistema de transporte tanto anterógrado como retrógrado. El anterógrado rápido lleva hacia la terminal axonal organulos limitados por membrana y materiales de bajo peso molecular. El retrógrado rápido envía hacia el soma neuronal muchos de los mismos materiales. Cabe mencionar que el transporte rápido en cualquier dirección necesita ATP. Bueno, y por último, yo, Daniel Valdés, voy a hablar sobre lo que viene siendo la sinapsis. ¿Qué viene siendo la sinapsis? La sinapsis son uniones especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de impulsos de las neuronas presinápticas a las neuronas postsinápticas. Estas sinapsis también pueden ocurrir entre un axón y células diana. Desde el punto de vista morfológico, esta se divide en tres tipos, que son la axodendrítica, axosomática y axoaxónica. La primera de estas, la axodendrítica, es la comunicación sináptica entre un axón y una dendrita. Y como anteriormente vimos, que es lo que conforma una neurona, son sus axones, dendritas, somas, etc. En este caso, la comunicación ocurre entre un axón y una dendrita. En la axosomática, como lo dice su nombre, es la sinapsis entre el axón y un soma neuronal o el cuerpo de una neurona. Y tercero es la axoaxónica, que no es otra que una comunicación entre un axón y el axón de otra neurona. ¿Ok? Debemos recordar que la sinapsis funcionalmente se divide en dos tipos, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Para la primera, la sinapsis química es la conducción de impulsos que se logra mediante liberación de químicos, neurotransmisores, que ocurren desde la neurona presináptica. Los neurotransmisores se difunden por el estrecho espacio intercelular, hendidura sináptica que separa al de la neurona presináptica de la postsináptica o de la célula diana. La tercera es, perdón, la segunda es sinapsis eléctrica, que esto ocurre entre las uniones de hendidura que permiten el movimiento de iones de las células y en consecuencia permiten una propagación directa y más rápida. Debemos recordar que la sinapsis eléctrica no requiere un neurotransmisor para cumplir su función, es decir, no requiere químicos para mandar información del sistema nervioso hacia el órgano efector o ganglio postsináptico, también se le podría llamar. Okay. En este caso nos vamos a centrar un poquito en lo que viene siendo la sinapsis química, que una buena sinapsis química se compone de tres elementos: elemento presináptico, hendidura sináptica y elemento postsináptico. En el elemento presináptico viene el neurotransmisor envuelto en lo que se conoce como vesícula, que está compuesto por dos proteínas del tipo SNARE, B-SNARE y T-SNARE, que son las que las forman. Esta vesícula viaja alrededor del axón y ya está la hendidura sináptica, donde posteriormente es reemplazado el complejo SNARE por la sinaptotagmina 1, que lo reemplaza, abre esta pequeña vesícula, la vesícula libera sus neurotransmisores, el neurotransmisor, esta posteriormente viaja y se recapta para ser reciclada. Entonces el neurotransmisor viaja al elemento postsináptico donde es captado por los receptores. En este caso uno muy común es el receptor acoplado a las proteínas que a veces se unen a estos neurotransmisores. Ok, ahora vamos a hablar concretamente de lo que es la transmisión sináptica. La transmisión sináptica ocurre pues principalmente en algunos casos por conductos activados por
o conductos de calcio activados por voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los conductos activados por voltaje, cuando se les añade o reciben un impulso cuando alcanzan al botón, estos se despolarizan. ¿Qué quiere decir? Que cambian su corriente eléctrica, o sea, cambian de positivo a negativo, etcétera. La entrada de calcio desde el espacio extracelular causa una migración y fijación y fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica, lo cual produce una liberación del neurotransmisor hacia la hendidura por exocitosis, que entonces viaja el neurotransmisor y después lo capta la membrana postsináptica. Una alternativa a esto vendría siendo la porocitosis, que la vesícula, en vez de deshacerse a la hora de liberar el neurotransmisor, lo saca por medio de unos poros y así para su posterior recaptación. Estas vesículas o se pueden reabsorber o recargar con un neurotransmisor para posteriormente utilizarse. ¿Okay? Los neurotransmisores se unen a los conductos activados por el transmisor. La captación de proteínas G muchas veces hace que entre pues neurotransmisor también. Y pues también ocurre con los conductos de sodio activados por voltaje. Estos se despolarizan y dejan entrar al neurotransmisor a la membrana. Okay. La porocitosis pues es la secreción del neurotransmisor que no comprende la fusión de vesículas sinápticas con la membrana presináptica. No requiere que la vesícula se funcione con la membrana y usa conductos selectivos de calcio. O sea, no requiere que la vesícula se deshaga totalmente, sino que solo libera el neurotransmisor y después se recarga o se reutiliza. ¿Okay? El neurotransmisor emitido o usado condiciona el tipo de sinapsis que va a ocurrir. En este caso son sinapsis excitadora y sinapsis inhibidora. La sinapsis excitadora consiste en que dentro de la membrana postsináptica, al entrar cierto tipo de neurotransmisores, tales como acetilcolina, glutamina y serotonina, abren los conductos de sodio de cualquier catión, en general que funcione como despolarizador al entrar a la membrana postsináptica. Esto produce un potencial de acción dando lugar a un impulso nervioso. Recordemos que en el tipo excitador tienen funcionan en general con los cationes, que en este caso son elementos o moléculas con una carga positiva. Por otra parte está su contrario o su antagonista, que es la sinapsis inhibidora. La liberación de los neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico o GABA o glicina abren otro tipo de conductos, en este caso los de cloro, o conductos de cualquier conducto iónico que causan un efecto contrario al anteriormente dicho, o sea, un anión. Ya que estas moléculas, al ser más negativas, producen una hiperpolarización, haciendo que torne la membrana postsináptica más negativa. O sea, la membrana postsináptica se pone más negativa, entonces como consecuencia, el potencial de acción es más difícil de realizar. Ok, y pues por nuestra parte sería todo. Estas fueron las referencias de las que nos basamos para hacer la exposición, que fue el libro Ross Paulina, y el Geneser, que fue los que utilizamos. Por su atención, muchas gracias.